a menores de edad, en tanto son recurrentes, lo decía al inicio, lamentablemente, claro, nos conlleva la necesidad de entenderlo para comprenderlo y sobre todo también ver la mejor manera de enfrentarlo. Y esto por una doble cuestión. No solo, obviamente, son actos que merecen sin duda alguna un reproche, lo decíamos antes, inmediato, también una sanción inmediata, pero que también no debe de prestarse a que pueda, bajo cualquier supuesto, entenderse que ya estamos ante la configuración de uno de estos tipos penales, sino que de sobremanera, cuando digo que vamos a analizar a detalle esto, es precisamente para entender y saber en qué casos estamos ante estos tipos penales y ante qué casos no estamos ante uno de estos tipos penales. Pues bueno, arranquemos con lo que está regulado en el artículo 170 del Código Penal. Y ya habíamos dicho un tanto, ¿no? El delito de violación sexual es considerado como uno de los delitos más graves dentro de nuestro ordenamiento, en tanto no solo afecta la integridad física de la víctima, sino que también vulnera dentro de esto profundamente su indignidad, su libertad y sobre todo también su propia seguridad personal. Pero hay que tener en cuenta todos estos factores para poder entenderlo. Este tipo de agresión implica la imposición de un acto sexual contra la voluntad de la persona, ya sea mediante la violencia, la coacción, el abuso del poder o cualquier forma de intimidación. De hecho, el Código Penal Nacional establece que el delito de violación sexual es castigado como una de las penas más severas que puedan variar según las circunstancias, incluso de manera específica atendiendo a las particularidades propias de cada caso en concreto. Y que además la sanción se agrava cuando la víctima, lo dijimos antes, es menor de edad, una persona con discapacidad o también cuando se produce en un contexto de abuso de autoridad, confianza o superioridad. De hecho, en los últimos años la violencia sexual ha sido un tema que siempre ha estado en constante preocupación en nuestro país debido a la alarmante frecuencia o recurrencia, como lo mencionabas, con la que se reportan casos particularmente en contra de mujeres, de niños y de niñas, ¿no? Las estadísticas por demás que conocemos son muy escalofriantes, por no decir otra palabra. En este escenario se ha impulsado una mayor atención para resguardar precisamente y evitar estas cuestiones. El sistema de justicia nacional ha sido incluso objeto de críticas por la lentitud, ¿no? Decíamos, si al contrario merece una respuesta inmediata, la crítica ha venido por la lentitud en el procesamiento de estos delitos en los que se genera, lamentablemente aquí, con esto, la revictimización de las personas afectadas, quienes se sientan que tienen que enfrentar largos caminos para ver si encuentran o no encuentran justicia. Incluso a menudo esta celeridad, que es muy pocas veces existente, juega en su contra. Incluso han existido, sí, ciertas respuestas político-criminales en las cuales se han establecido determinadas medidas legislativas y políticas orientadas precisamente a mejorar la atención y garantizar la justicia para las víctimas de violencia sexual, entre las cuales se destacan, por ejemplo, la creación de fiscalías especializadas, la asistencia legal, los centros de emergencia mujer que brindan apoyo psicológico y legal a las víctimas, a pesar que estos avances, digamos, que son buenos, queda mucho todavía por hacer. E incluso hay movimientos sociales, ¿no? Que ante este drama se han creado, como el de Ni Una Menos y otras campañas contra la violencia contra la mujer, que ha logrado mayor visibilización de este tema. Hablemos entonces del atentado sexual. Estas agresiones sexuales requieren de la presencia de un atentado sexual, entendiendo líneas generales como un acto que atente en contra de la libertad e indemnidad sexual, específicamente un acto que necesariamente afecte
la libertad, lo decíamos al inicio, la libertad de autodeterminación en el ámbito sexual de los adultos o de los menores de edad con el consentimiento sexual, de tal forma que se imponga una conducta sexual no requerida o que se involucre, en este caso, como lo dice Pérez Alonso, que se involucre en un contexto sexual no consentido. Pues, tal como se infiere del principio de ofensividad penal, debe existir aquí una lesión o un atentado materializado en la realización que, digamos, de conductas típicas contra aquel bien jurídico. O sea, en caso mayores, libertad sexual; en caso menores, dijimos, indemnidad sexual. Vemos que los tipos penales sexuales en nuestro código tienen este denominador común del tener acceso carnal, ¿no? Marca mucho el inicio de esas frases, y al contrario de la doctrina extranjera que la cataloga como de mera actividad, a nivel nacional se les concibe como un delito de resultado. Digamos, el correcto baremo para legislar en los delitos en materia sexual, según lo dice, por ejemplo, el profesor Díaz Repolés, es la gradualidad de los ataques contra la libertad sexual, puesto que cuestionan aquí la homogeneización de las terminologías, que no hace más que poner bajo el mismo estándar las diversas manifestaciones y afectaciones sexuales. Ahora, no todo atentado a la libertad sexual merece el mismo juicio. Como ustedes saben, y en ese caso existen diversas conductas, desde las leves hasta las más graves, ¿no? Incluso desde nuestro punto de vista, eh, es es una crítica de asentar aquí como perspectiva central al consentimiento como un elemento típico en el cual, por ende, debe regularse bajo ciertos parámetros y que deben llevarse a cabo de la mano en el nivel de intensidad en que se perfilan los ataques contra la libertad sexual. Pero claro, aquí viene la pregunta: ¿cuál es esa nueva perspectiva actual por la cual se entiende el consentimiento como un nuevo elemento del tipo? A nivel del derecho penal internacional, derecho internacional, derechos humanos, se han presentado esta nueva tendencia de apartarse de los medios comisivos para poder adoptar una regulación en el modelo de ausencia del consentimiento. De hecho, en la jurisprudencia de la Corte se ha argumentado que el eje central que deben contener las disposiciones normativas penales relacionadas con la violencia sexual es la figura del consentimiento, ya que para que sea entendida como perpetrado el delito de violación sexual, basta que sea idóneamente que la víctima no consintió tal acto sexual. Hablemos entonces del consentimiento. El consentimiento debe entenderse como la capacidad de aceptación de un ejercicio libre y voluntario de la sexualidad. Es decir, solo es relevante en los casos de los mayores de edad, de mayores de 14 años, cuando hablamos de menores de edad, pero mayores de 14 años y mayores de edad, ya que comprende a la protección de la libertad sexual como bien jurídico. Recuerden ustedes, por eso empezamos haciendo esta distinción de los bienes jurídicos: libertad sexual, indemnidad sexual. Ahora, ¿cuáles son las modalidades? Y aquí, cuando hablamos de las modalidades de comprensión, esto viene mucho, diríamos, de sobremanera en su nacimiento por el tratamiento jurisprudencial que se ha venido dando. Por ejemplo, lo que hemos estado entendiendo como el sí significa sí, el no significa no, o el consentimiento como una causa de atipicidad. El sí significa el sí, que es lo que, digamos, se ha venido dando aquí, es para no configurarse el delito, los participantes de la interacción, en este caso, deben de haber manifestado de manera expresa su consentimiento de realizar esta conducta sexual. Es decir, esto exige conocer el consentimiento manifiesto de la otra persona. En pocas palabras, manifestar mediante actos exteriores concluyentes, pero de sobremanera inequívocos, la voluntad expresa de participar en un acto
Es decir, una de las problemáticas que se plantea aquí, citando el ejemplo de Enrique Guibernar, es el caso del límite de la esposa, del autor que mediante una actitud meramente pasiva se deja hacer en el acto carnal dentro del hecho conyugal. Como segunda modalidad de lo que estamos conversando, viene el no significa no, es decir, el consentimiento de la otra persona que participa en esta interacción sexual se asume y la única manera de quebrantar esta aceptación es mediante una manifiesta negativa o rechazo. ¿Sí? También problemático, desde luego, ¿no? Si es que aplicada a las diversas modalidades de delito sexual, pues con, por ejemplo, no debe equipararse un beso como un acceso carnal no consentido y por ello debe entenderse dentro de cada caso específico los límites o, digamos, debe entenderse bajo ciertos límites. Y dentro de esta figura del sí significa sí, el no significa el no, obvio surge el consentimiento como una causa de atipicidad. Es decir, por ejemplo, para el profesor Polaino Ors, dice que el consentimiento es la manifestación de la autodeterminación personal de los bienes jurídicos disponibles, digamos, afectantes al tipo. Es decir, en este caso, la libertad sexual frente a alguna agresión sexual. Es decir, el sujeto solo podrá disponer de los bienes subjetivos que conformen su propia constitución, su esfera de organización, como persona responsable, es decir, bajo un ejercicio razonado de su autodeterminación. La libertad aquí no es una derivación, sino que es el componente esencial de la autodeterminación racional de la persona. Por tanto, el ejercicio de tal libertad es actuar a riesgo propio. ¿Sí? Cualquier decisión de la persona en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, que por ende al exteriorizarse, se presupone como un acto de libertad cuyo ejercicio es razonado y solo si se trata de un bien disponible. Se dejará aquí inmune la incidencia lesiva que pudiera aquí darse desde una autopuesta en peligro o autolesión consentida. Hay excepciones en determinados casos concretos y eso lo sabemos, debido a que cada sujeto, al disponer de sus derechos subjetivos, en el presente tópico, la libertad sexual, se presupone autonomía e indeslegablemente libertad. Por eso mismo es de esa única forma que se calificaría el ejercicio de tales derechos como un acto legítimo. ¿Sí? No obstante, aquí el ejercicio de la fuerza para conseguir aquí el consentimiento sobre el mantenimiento de relaciones sexuales eliminaría cualquier virtualidad de dicho consentimiento. Por eso que aquí la intimidación, la coacción, la violencia o la fuerza deslegitiman el ejercicio del derecho, porque son incompatibles con la libertad y la autonomía de la voluntad de la víctima. En este sentido es que la violencia es deslegitimación, ya que es el medio que determina la eliminación de la libertad de decisión y la imposición de una voluntad diferente al de aquel que presta el consentimiento. Ahora, dicho sea eso, vamos a ver la tipicidad objetiva. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, en el delito de violación sexual, que es el que estamos viendo primero, el sujeto activo puede ser cualquier persona sin distinción de género, lo que subraya la importancia de que la protección estatal del bien jurídico de la libertad sexual se aplique de manera universal. Esto significa que tanto un hombre como una mujer pueden ser considerados responsables de cometer este delito siempre y cuando se cumplan los elementos típicos del mismo. ¿O con eso? Entonces, es decir, en nuestra legislación lo que importa no es el género del agresor, sino el acto mismo de vulneración de la libertad sexual. De esta manera, el derecho penal rompe
estos estereotipos tradicionales que asocian el papel de la víctima exclusivamente con las mujeres y el del agresor exclusivamente con los hombres. Es fundamental entonces superar esta idea de que la mujer es siempre la víctima y que la iniciativa sexual en términos de agresión siempre corresponde al varón. Esta concepción no solamente es un reflejo, digámoslo así, de los roles de género tradicionales, sino que también resultan incompatibles con los principios de igualdad de género reconocidos tanto en la normatividad nacional como en los tratados internacionales precisamente de derechos humanos que resguardan estos. En un Estado democrático de derecho, como bien se sabe, la igualdad de entre hombres eh, y mujeres debe reflejarse en todas las esferas del derecho, incluyendo el ámbito penal. De esta manera, el derecho penal contempla, al menos el nuestro, la posibilidad de que la mujer sea también sujeto activo de un delito sexual, como cuando impone el acceso carnal a otra persona en contra de su voluntad. Esto constituye una manifestación clara de la coherencia en la aplicación de la igualdad de los sexos en que tanto hombres como mujeres puedan ocupar el rol de agresor o de víctima según las circunstancias del caso concreto. Sujeto pasivo. De la misma forma, el sujeto pasivo del delito de violación sexual puede ser cualquier persona titular del bien jurídico protegido, es decir, la libertad sexual. Este concepto incluye a hombres y mujeres por igual, reafirmando el carácter universal de protección legal de cualquier tipo de agresión sexual. Lo importante aquí es que la víctima sea titular del derecho de libre disposición de su cuerpo y su sexualidad sin importar el género, sin importar la orientación sexual o cualquier otra característica personal. Un aspecto clave aquí en la configuración del delito de violación es que este solo puede cometerse contra una persona viva, ya que el acto carnal, como ustedes saben, con cadáveres no se configura como una violación sexual, sino que podría ser sancionado bajo otras figuras penales. Y de hecho así lo ha determinado la línea jurisprudencial nacional, de donde se estableció que la violación sexual como tipo penal solo es aplicable cuando el acto se realiza contra una persona viva. Este es un criterio que reafirma de por sí la naturaleza del bien jurídico protegido que se vincula directamente con la capacidad de la persona viva de ejercer su libertad sexual, lo cual no puede ocurrir en caso estemos hablando de un cadáver. Además, lo importante es destacar aquí que en los casos de violación sexual, la calidad de sujeto pasivo no depende de la víctima para resistir o consentir el acto en situaciones de vulnerabilidad, como sucede en los casos en que involucran a menores de edad o personas con discapacidad. En estas circunstancias o en estas situaciones, la ley establece una protección reforzada debido a la especial vulnerabilidad de las personas y el consentimiento no se considera válido debido a la falta de madurez o de capacidad de discernimiento, ¿no? Este enfoque refleja aquí la importancia que se le otorga a la indemnidad sexual en estos casos, protegiendo no solamente la libertad sexual de la víctima, sino su derecho a no ser expuesta a agresiones que comprometan su desarrollo integral. ¿Cuáles son los medios típicos dentro de este contexto general, de este primer tipo penal que estamos analizando, para luego seguir con los otros? La violencia, es decir, el empleo de la violencia en el contexto de estos tipos penales no es un concepto abstracto, sino que debe ser analizado en función de ¿qué? En función de su finalidad específica. Esta es conseguir la ejecución de actos de contenido sexual. Esta violencia se traduce en un acontecimiento o en la imposición material de la voluntad del agresor sobre la víctima. Es decir, implica el uso de cualquier medio físico que sea efectivo precisamente para lograr doblegar la voluntad de la persona que está siendo agredida. Es crucial aquí que esta violencia sea apreciada en términos de idoneidad
y adecuación para impedir que la víctima se desenvuelva con libertad en su determinación personal, lo que requiere un análisis aquí cuidadoso de las circunstancias personales y fácticas que concurren en cada caso concreto. La exigencia de fuerza de estos casos, bueno, que estamos conversando, debe ser de una naturaleza eficaz y poseer suficiente entidad objetiva para cumplir este propósito delictivo. Vean ustedes lo importante de esto. Esta exigencia de esta fuerza tiene que ser de una naturaleza eficaz y poseer suficiente entidad objetiva para cumplir precisamente el propósito delictivo. Es decir, sin embargo, a razón de esto, lo que hay que tener en cuenta es matizar esta consideración en relación con las condiciones específicas de la víctima, ya que en una víctima que se encuentra en una situación de vulnerabilidad particular, como ser una persona menor de edad o que padezca de alguna discapacidad, puede requerir un menor grado de fuerza para que se configure el delito. Eso es por lógica natural. Entonces, por tanto, la fuerza típica en este tipo debe ser entendida como la conjunción de dos elementos, tanto objetivos como subjetivos. En este sentido, basta con la acreditación del desdoblamiento de la voluntad de la víctima ante la superioridad del agresor para que se configure el delito. En este contexto, sí, entonces, la violencia ejercida, ¿no?, que es conocida, como ustedes saben, como la visa absoluta por el agresor sobre la víctima, debe ser física, efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito sexual que pretende llevarse a cabo. Esto implica esto implica que la violencia no solamente debe de existir, sino que debe ser suficientemente para anular, debe ser suficientemente capaz para anular la capacidad precisamente de la decisión de la víctima y permitir la consumación del acto sexual sin su consentimiento. Es decir, lo reitero, ¿qué implica esto? Implica que la violencia no solamente debe de existir en sí, sino que debe ser suficiente para anular la capacidad de la víctima o de la decisión de la víctima y permitir la consumación del acto sexual sin su consentimiento. Como menciona el profesor argentino Edgardo Dona, ¿no? Debe tratarse del despliegue, dice él, de una determinada dosis de violencia física susceptible de quebrantar los mecanismos de defensa que tiene la víctima de allanar los obstáculos para la realización de la conjunción carnal. Esta idea, sin lugar a duda, resalta la importancia de que la violencia no sea meramente simbólica o amenazante, sino que tenga un efecto concreto intangible sobre la capacidad de resistencia de la víctima. Esto significa que cualquier uso de la fuerza debe ser suficiente para eliminar las posibilidades de oposición que tenga la víctima, permitiendo que el agresor lleve a cabo su intención delictiva sin obstáculos. En consecuencia, se debe prestar especial atención a las manifestaciones de violencia y a la manera en que éstas influyen en la dinámica de poder entre el agresor y la víctima. Esto es esencial no solamente para la correcta tipificación del delito, sino también para la adecuada protección de los derechos de la víctima y para garantizar que el sistema de justicia penal pueda responder de manera efectiva a las realidades del delito de violación sexual. Esta comprensión o la comprensión de la violencia en este contexto, entonces, tiene que ser integral, considerado como todos los elementos que intervienen en la relación entre el agresor y la víctima, y abordando la violencia no solo como un acto físico, sino como un fenómeno que impacta profundamente en la dignidad y en la autonomía de la persona agredida. Vamos a la grave amenaza, que es el segundo punto o el otro elemento que debemos de tener en consideración. Para la doctrina, el concepto de grave amenaza
se refiere a la violencia moral ejercida por el sujeto activo, quien al hacer un anuncio de un daño inminente, generalmente desde luego físico, de carácter físico, o un mal grave contra los intereses de la víctima, busca ejercer un control sobre ella. Este anuncio debe de ser determinante en la mente de la persona afectada, ya que provoca un efecto psicológico de miedo, de pavor, que puede llevar a la víctima precisamente a vencer su resistencia. En este sentido, la amenaza no se limita a ser una simple advertencia, sino que se convierte en un mecanismo coercitivo que anula la capacidad de la víctima para decidir libremente. ¿Sí? Desde la óptica funcionalista, la amenaza se entiende como el anuncio que priva a la víctima de los medios de desarrollo que le corresponden por derecho, es decir, sus derechos fundamentales. Esta privación, por demás, no solamente se refiere al daño físico, sino que también puede implicar la interrupción de su desarrollo personal, social y emocional. La amenaza, por tanto, no solo busca causar un daño inmediato, sino que también persigue un efecto a largo plazo que afecta la vida y el bienestar de la víctima. Para que una amenaza sea calificada como grave, es necesario que se trate de un anuncio que influya significativamente en el consentimiento de la víctima. Esto implica que tiene que ser idónea y adecuada para inducir un estado de temor que limite su capacidad de respuesta. Es importante destacar aquí que la intensidad de esta amenaza debe ser evaluada, o digamos, tendría que ser evaluada de manera objetiva, considerando en este momento tanto las circunstancias personales de la víctima como el contexto en el que se produce propiamente en sí la amenaza. Un anuncio que en términos generales podría considerarse como una simple amenaza, podría tener un impacto desproporcionado en una persona con antecedentes, por ejemplo, de trauma o en una situación de vulnerabilidad. Por eso es importante este análisis objetivo de estos dos aspectos, de las circunstancias personales de la víctima y del contexto en el cual se produce la amenaza. Y visto siempre de manera objetiva. Por tanto, la valoración de la gravedad de la amenaza debe realizarse teniendo en cuenta la situación particular de la víctima y la inminencia del daño que ha anunciado. Esta gravedad no solamente radica en la naturaleza del daño anunciado, sino también en la relación, que es otro factor, en la relación de poder existente entre el agresor y la víctima. Cuando la víctima se encuentra en una situación de inferioridad, ya sea por razones de edad, por condiciones físicas o psicológicas, la amenaza puede adquirir una dimensión incluso aún más grave, ya que puede despojar a la víctima precisamente de su autonomía y su libre albedrío. Esto convierte entonces, o visto de esta manera, convierte a la amenaza en una herramienta poderosa para el control y la manipulación, permitiendo al agresor en este contexto ejercer su voluntad sobre la víctima de manera efectiva. La doctrina contemporánea incluso resalta la necesidad de que el sistema judicial reconozca la gravedad de las amenazas en el contexto de los delitos sexuales, porque la valoración de las amenazas debe ser meticulosa, considerando no solamente aquí el contenido del anuncio, sino también el impacto, lo decíamos antes, en este contexto de la víctima, el impacto
y emocional en la víctima y las circunstancias propias, que dentro del otro factor, el contexto, las circunstancias propias que rodean el hecho delictivo. Esto garantiza una respuesta legal adecuada que proteja los derechos y la dignidad de las víctimas, permitiendo que se tomen en cuenta las múltiples dimensiones de la coerción y la violencia en la relación entre el agresor y la víctima. El otro factor es el aprovechamiento de un entorno de coacción y un entorno que impida darle libre consentimiento. Y dentro de lo que estamos conversando se entiende que el derecho a la libertad sexual es una modalidad comisiva que gira en torno al elemento típico del consentimiento, es decir, este consentimiento que debe de ser valorado no solamente en un instante específico, sino en un entorno instituido en el que la víctima ha vivido durante un periodo determinado, lo que permite al autor aprovecharse precisamente de esta situación. Es decir, al abordar el entorno de coacción, se puede observar que el sujeto activo aquí irroga una injerencia en la esfera de la organización de la víctima, impidiendo que ésta disponga de su derecho a la libertad sexual. Este fenómeno se traduce en una heteroadministración, podría decirse así, ilegítima de los derechos de la persona afectada, puesto que en un Estado constitucional de derechos, cada individuo debe de ser capaz de autogestionar sus propios derechos. De hecho, es la configuración que se tiene. Entonces, la interferencia del agresor no solamente es un acto de violencia o amenaza, sino también es una violación de la autonomía personal y del derecho fundamental a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. Es decir, para valorar aquí adecuadamente este heteroadministración es esencial considerar entonces el lapso durante el cual se ha producido esta afectación. No solamente a través del análisis, ahora también no solamente a través del análisis temporal y constante de la situación es posible comprender el elemento de impedir a la víctima de dar su libre consentimiento. Esto nos lleva a un contexto que se aleja de los factores inminentes como la violencia y la amenaza y nos adentra en los entornos preestablecidos que crean desigualdades. Factores como la desigualdad social, la clase social, las etnias o la religión incluso pueden generar un ambiente en donde el sujeto pasivo no puede ejercer adecuadamente su libertad o autodeterminación sexual. Las circunstancias aquí son exploradas o, digamos, tomadas en cuenta a fines de explotación por el autor, quien se beneficia precisamente de su posición de dominio en relación con la persona agraviada. Incluso como lo dice el profesor Obregón, ¿no? En su tesis de evaluación del consentimiento sexual y del entorno de la coacción que impide dar su libre consentimiento en el delito de violación sexual, se identifican, dice él, dentro de esta tesis, que es muy buena, diversos tipos de dominio que pueden influir precisamente en el consentimiento de la víctima. ¿Cuáles son estos? El dominio económico intrafamiliar, el dominio económico familiar, el dominio de las posibilidades de la fuerza física, dominio en el contexto de guerra, dominio por abuso de autoridad, el dominio del liderazgo, que puede ser de sus distintas variables, lo decíamos antes, religioso, artístico, magisterial. Entonces, esta propuesta que hace el profesor Obregón, que redefine el entorno de la coacción como el contexto o coyuntura en el que vive una persona y que impacta precisamente en esta capacidad para desarrollar sus potencialidades personales y la de su entorno cercano. En este contexto, las decisiones que las personas toman están condicionadas por fuerzas externas que limitan la autonomía, convirtiendo la libertad en una ilusión y dificultando su capacidad para ejercer derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una vida sexual libre y sin coerción. Este análisis resalta
la necesidad de una comprensión más amplia y matizada del consentimiento sexual y de los factores que en este caso, en el de los factores que influyen en su otorgamiento, lo que es fundamental aquí para abordar el problema de la violencia sexual desde una perspectiva que reconozca las complejidades del poder y la coerción en las relaciones humanas. Vayamos a la comisión por omisión. El artículo 13 del Código Penal para este delito, digamos, resulta posible. Es decir, debe existir el quebrantamiento de un deber de garante o de un deber institucional para poder fundamentar la responsabilidad penal por el delito de violación sexual en comisión por omisión. En un inicio, la jurisprudencia lo ha aplicado de manera, digamos, incorrecta, donde se adjudicó la complicidad secundaria, por ejemplo, de quienes están presentes en el lugar donde ocurrió el delito, pero que omiten actuar para impedir que se produzca el hecho típico. Particularmente si ustedes revisan, por ejemplo, el recurso de nulidad 630-2012 Apurímac, se condenó por complicidad secundaria a aquel imputado que, reconociendo el estado de ebriedad de la persona afectada, permitió el atentado sexual porque como mínimo se encontró presente en el lugar de los hechos y no hizo nada para impedir. No obstante, de hecho, la Corte Suprema, ya posterior recientemente, y esto ya es la tendencia actual en la casación 714-2023 ICA, lo que ha dicho, digamos, desestimando esta línea anterior, es que esa ausencia que debe actuar tenga que calificarse como una complicidad por comisión, por omisión impropia, como ustedes bien saben, debido a que no se debe imputarse a ninguna persona tan solo por quebrantar un deber moral de ayudar o socorrer, o sea, una omisión propia, confundiéndose con el deber de actuar en defensa de los derechos subjetivos de otra persona, impidiendo que se le cause alguna lesión o puesta en peligro, como si de una posición de garante se tratase. Puede ser plausible de imputar por defraudarse un deber de solidaridad mínima, mas no el deber que se infringe todo partícipe con respecto al injusto penal atribuido, en este caso el de violación sexual, que es el que estamos comentando, cuyo deber defraudado sería el no contribuir en la afectación de la libertad sexual de la víctima cometida por el autor. Sin embargo, en la casación 725-2018 Junín, la Corte Suprema estableció que para aplicar la figura de la posición de garante en el delito de violación sexual se deben de, cuando menos, presentar determinados presupuestos. Tres a saber, ¿cuáles son estos? Primero, que es un delito de resultado, el cual al admitir posición de garantía debe impedirse. Segundo, que el ostentar la calidad de padre de familia, por ejemplo, que era en este caso la casación 725-2018 Junín, que el ostentar la calidad de padre de familia hace también aquí ostentar la calidad de sujeto obligado por el vínculo institucional familiar que tiene. ¿Respecto de quién? Respecto de su menor hijo, del cual se dependen deberes de asistencia, de protección, deberes de resguardo y por lo tanto una obligación de actuar. Y en tercer lugar, dijo, el padre de familia no solo es garante por una relación materno-filial, sino que se coloca como aquel único responsable de tener la suficiente actitud para neutralizar con eficacia la fuente de peligro, es decir, debe de realizar un acto de defensa ante las agresiones de terceros. Finalmente añadió, incumplir este deber de actuación se equipara a una comisión por omisión. Ahora, vimos ya la tipicidad objetiva, vayamos a ver la tipicidad subjetiva. En estos delitos, el autor, obviamente, actúa con plena conciencia y dolo, ¿no? Claro, lo que implica que es completamente consciente de la naturaleza del acto que está cometiendo, así como de las consecuencias legales, morales y psicológicas que su conducta puede generar tanto en la víctima como en la sociedad en general. Esta, como
digamos, conciencia, por así decirlo, no se limita a un entendimiento superficial del acto, sino que abarca la comprensión profunda de su gravedad y la violación que representa para la libertad de la víctima y la dignidad de la víctima, sin lugar a duda, que era el factor principista que estábamos conversando al inicio. Entonces, el dolo en estos casos se denota no solamente por el conocimiento de que su conducta es ilícita, sino también en la intención deliberada y dirigida a lograr un fin delictivo específico que en este contexto es la agresión o violación de la libertad sexual, precisamente de la víctima. Esta intención se convierte, visto de esta manera, en el motor que impulsa al agresor a ejecutar el acto delictivo, reflejando una disposición que va más allá de un simple impulso, es un plan premeditado para ejercer control y dominación sobre la otra persona, ¿no? Porque el hecho de que el autor obre con dolo significa que sus acciones no son producto de un error, no son producto de un descuido, no son producto de la ignorancia, sino de una decisión consciente y voluntaria de vulnerar la integridad sexual de otra persona. Este aspecto es fundamental en la determinación de la culpabilidad, ya que en este caso la justicia penal considera, como ustedes bien lo saben, que quien actúa con dolo lo hace con una intención clara y predeterminada de causar un daño, someter o ejercer control sobre su víctima mediante la violencia o la coacción. Que esta distinción entonces entre el dolo y otras formas de culpabilidad es crucial, pues claro, se establece un marco claro para entender la intencionalidad detrás de los delitos sexuales. Además, en los delitos sexuales el dolo se manifiesta en la capacidad del autor para prever las consecuencias de su conducta y a pesar de ello decide continuar sus acciones. Estas consecuencias no solamente influyen en el daño físico y psicológico inmediato a la víctima, como ustedes bien saben, sino también en el impacto temporal, lamentablemente duradero, de la agresión sexual que puede tener sobre la vida, afectando, como dijimos antes en la primera parte de la clase, la salud mental, su autoestima, su capacidad de establecer estas relaciones interpersonales y sobre todo su propia percepción de su seguridad. Este efecto, como lo denominan muchos, este efecto cascada de agresiones sexuales, destaca la necesidad de abordar precisamente estos tipos penales desde una perspectiva que contemple tanto a la víctima como el contexto social, enfatizando en que el daño aquí no se limita al momento del acto, sino que se extiende a lo largo del tiempo. De hecho, sobre esto, cerrando este acápite, la casación 541-2017 del Santa determinó que en el delito de violación sexual, el tipo subjetivo se encuentra constituido por dos elementos, el elemento subjetivo adicional al dolo y el dolo. ¿Qué dijo? Me gusta, es muy importante. El elemento subjetivo adicional al dolo se encuentra, estableció la Corte Suprema, constituido por la finalidad última que persigue aquí el agente con su conducta. Es decir, que el autor tiene como fin lograr aquí la satisfacción de su apetito sexual. Es así que para lograr su objetivo, el agente la mayoría de veces actúa por un plan previamente ideado. El agente debe actuar motivado en lograr la satisfacción sexual y dicha finalidad lasciva puede presentarse de forma principal o de forma accesoria. Y el otro elemento es el dolo, el cual se presenta, señaló la Corte Suprema en esta casación 541-2017 Santa, cuando el agente actúa con conocimiento y voluntad de cometer el ilícito. Es decir, que el sujeto activo debe saber con su actuación voluntaria desplegada por él, esto es, poniendo en movimiento la violencia o la amenaza grave
que someterá a la víctima al acceso carnal sexual, colocándola en un comportamiento pasivo con la finalidad, dentro de ese contexto, de que soporte el acceso carnal no deseado, no requerido por ella. En conclusión, la existencia del dolo en los delitos sexuales subraya aquí la responsabilidad moral y legal del agresor, evidenciando que su conducta no es simplemente un acto de violencia física, sino un ataque consciente y deliberado a la dignidad y autonomía de la víctima. Este entendimiento resulta en sí esencial para la lucha contra la violencia sexual, ya que no solamente se busca castigar a los perpetradores, sino también generar esa conciencia social sobre la importancia de la prevención, el apoyo a las víctimas y la promoción de una cultura que respete la libertad, sexualidad, dignidad de cada individuo. Vamos a la consumación para ir cerrando este punto. A primera vista, sin duda alguna, la tipificación del delito de violación sexual se establece que para la consumación del delito es necesario que el medio penetrante sea introducido en cualquiera de sus dos vías de la víctima. Sin embargo, esta definición plantea una pregunta crucial. ¿Es necesario la penetración total para que se considere consumado el delito? Sobre esto es importante aquí entender que el acto puede ser considerado consumado de manera instantánea, independiente de lo incipiente o incompleto que sea. De hecho, incluso una penetración mínima es suficiente para que el delito pueda ser reconocido como tal, una perspectiva que cambia radicalmente la forma en que se aborda este crimen. De hecho, si ustedes revisan la casación 1111-2018 Ayacucho, la Corte Suprema lo que estableció allí fue que no es necesario para la consumación de la penetración íntegra o que haya traspasado ciertos límites anatómicos. En el caso de la penetración vaginal, dijo, basta una introducción parcial y que únicamente se produzca en la zona de los labios de la vulva, que ya forman parte de la vagina, aunque lo sea en una porción externa, zona vestibular vaginal. No se exige la perfección fisiológica del coito, ni se precisa siquiera la rotura más o menos completa del himen. De hecho, el acuerdo plenario 1/2011, donde se establece que se entiende por acceso carnal como consumado con la penetración total o parcial del miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o anal. Vamos avanzando porque, como siempre, a mí, Reider, ya sabes que el tiempo se me va. Vamos con las circunstancias agravantes rápidamente. En verdad, aquí no hay un catálogo de circunstancias agravantes las cuales van con una pena privativa de 20, no menor de 20 años, y establece si la violación se realiza con el empleo de un arma por dos o más sujetos, si el agente abusa de su profesión, ciencia, oficio, si el agente aprovecha de su calidad descendiente, si es cometido por un pastor, sacerdote, líder de una organización religiosa, y todas las circunstancias que ustedes pueden ver allí. Vamos con el 173 y con eso cerramos. Violación sexual de menor de 14 años, que ya es lo que estamos viendo. ¿Qué dice? El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo o por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. ¿Cuál es el tipo? Hablamos de sujeto activo o pasivo. El sujeto activo en este delito de violación sexual de menores de 14 años puede ser cualquier persona, nuevamente, por eso era lo importante ver el análisis del 170, ahora que estamos analizando el 173, sin distinción de género, lo que incluye, nuevamente, tanto hombres como mujeres. La normativa vigente, que incluso permite que personas cercanas a la víctima, como enamorados, amigos, sean considerados sujetos activos, lo que enfatiza la idea de que el riesgo puede surgir de cualquier individuo independientemente de su relación con el menor. Esto implica que la prevención y la educación, obviamente, sobre la violencia sexual deben ser universales, abarcando todos los géneros. Vayamos al
las conductas que puedan configurar las agresiones sexuales en estos últimos minutos para ser más productiva. Como dice el profesor Ramiro Salinas Sicha sobre eso, ¿no? El ilícito, dice, se configura cuando el autor tiene acceso carnal sexual por la cavidad, bueno, como dice 173, ¿no? Vaginal, anal o bucal, o realiza actos análogos introduciendo partes. Vayamos a este tema de los actos análogos, que yo creo que por ahí viene el debate. En el contexto del delito de violación sexual de menores de edad, es crucial aquí entender el concepto de actos análogos en la interpretación y aplicación de la norma penal. Este término se refiere a conductas que, aunque no se ajustan a la definición clásica de la penetración sexual, poseen una gravedad suficiente para ser considerados equivalentes debido a su potencial para causar un daño significativo a la indignidad sexual del menor. Desde luego, el legislador lo que busca es ir más allá de los límites tradicionales de la ley, reconociendo que la violencia sexual puede manifestarse de diversas maneras y que no todas las agresiones se presentan de la misma forma. La indemnidad sexual, lo vimos antes, muy bien jurídico, entendida como este derecho fundamental de cada uno de ser protegido de cualquier acto que implique una intromisión o afectación indebida en su esfera sexual, cobra aquí una relevancia especial en el caso de los menores de edad. Esta protección que veíamos especialísima, ¿no? O preferente, ¿no? Dice, dada precisamente a razón de qué? A razón de la vulnerabilidad inherente, los niños, niñas y adolescentes no poseen una capacidad de consentir o comprender plenamente las situaciones que puedan afectar su integridad, lo que los convierte precisamente en un grupo extremadamente y especialmente sensible de cualquier o frente a cualquier tipo de agresión sexual. Por lo tanto, la protección de su indignidad no debe limitarse a actos de penetración, sino que debe extenderse a cualquier acción que pueda comprometer precisamente su bienestar. En este sentido, no se limita el legislador aquí a especificar el uso de ciertos objetos o partes del cuerpo como criterios aquí para delimitar qué actos se consideran violatorios. La legislación aquí se enfoca en potenciar, en el potencial, digamos, dañino de la conducta considerado como factores de la naturaleza, el acto, las circunstancias en las que se produce y el impacto que puede tener en la víctima. Este enfoque que estamos haciendo mención permite evaluar si la conducta tiene capacidad de vulnerar de forma significativa la integridad sexual del menor independientemente de su forma, independientemente de su forma. El consentimiento. Quiero que tratemos este tema rápidamente. Es evidente, claro, sin duda alguna, la importancia de que aquí no se haya la figura de consentimiento. Hay una ausencia de este elemento crucial cuando el sujeto pasivo es mayor de 14 años. En la casación, por ejemplo, 1485-2018, Madre de Dios, la Corte Suprema determinó que quien mantenga relaciones sexuales con una persona de la mencionada escala etaria, independientemente de su consentimiento o producción del daño psicológico en la menor, incurrirá en la comisión del tipo penal antes descrito. De hecho, lo mismo en el Acuerdo Plenario 4-2008, en la cual se resulta que para la verificación del delito de acceso sexual con una menor de 14 años no se necesita que la gente actúe haciendo uso de la violencia, la intimidación, la inconsciencia o el engaño. No obstante, esas circunstancias, desde luego, son indispensables cuando se trata de adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. Se conceptualiza entonces aquí la edad del consentimiento como el umbral a partir del cual un individuo se considera capaz de consentir a una actividad sexual. Este baremo es fundamental para
tutelar a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, de situaciones precisamente de abuso sexual, así como de graves consecuencias que pueden derivarse de participar en actividades sexuales a una edad temprana. Los menores aquí, al no ser alcanzados en pleno desarrollo biológico, ni psicológico, ni emocional en comparación a los adultos, pueden desde luego enfrentar una serie de consecuencias devastadoras, las cuales incluyen todo tipo de traumas, o mejor dicho, una serie de traumas. De hecho, en la casación, esta última que mencionamos, la 1485-2018 San Martín, Madre de Dios, perdón, donde se establece que el tipo penal de violación sexual de menor de edad, conforme al artículo 173 del Código Penal, protege la indemnidad sexual de las personas menores de 14. Dicho en la normatividad aquí, deja muy en claro que por su edad los menores no pueden disponer libremente de su sexualidad, obligando a todos a respetar dicho bien jurídico. Así, quien mantenga, por ejemplo, relaciones sexuales con un menor de edad sin importar o no hubo consentimiento, incurrirá en el delito. De hecho, en la misma línea, el recurso de nulidad 3303-2015 Lima, se estableció que el consentimiento de que la agraviada haya podido prestar en la realización del acto sexual en el caso del primer delito imputado, o para la realización de la actividad sexual en el caso segundo, será un mero consentimiento tácito que no tendrá relevancia penal per se. Podrá descartar la relevancia típica de los hechos, los cuales por otra parte han sido reconocidos por parte del imputado. Entonces, como ven, es importante atender precisamente estos aspectos porque esta posición se fundamenta en una serie de condiciones de carácter jurídico y principios de protección que buscan garantizar la seguridad y bienestar de los menores frente a cualquier forma de explotación sexual. Primero, hay que reconocer que los menores carecen de capacidad jurídica para poder otorgar un consentimiento válido en el ámbito de los actos sexuales. Carecen de esta capacidad. Tanto en la legislación penal nacional como en la internacional establecen que los menores de edad no tienen la madurez emocional ni la capacidad cognitiva necesaria para comprender plenamente las implicancias y consecuencias de una relación sexual. Esta incapacidad, por demás, como saben, se basa en el hecho de que los menores se encuentran en un proceso de desarrollo. Por demás, el principio de protección integral del menor aquí juega, sin duda alguna, un principio, un momento, un papel crucial en todo este enfoque, ¿no? Porque se alinea precisamente con el principio, lo hablamos en la primera parte de la clase, el interés superior del niño como un principio fundamental en el derecho internacional. Igualmente relevante resulta también aquí considerar la prevención de la revictimización en el contexto de los delitos sexuales. Incluso a pesar de este problema, la Corte Suprema en la casación 1102-2023, Ucayali, ha determinado 4 supuestos excepcionales en los cuales se puede disponer la realización de un examen de la víctima de violación sexual en juicio, proceso de esto de la no revictimización, ¿no? Dice, lo que se dijo aquí fue que el juez excepcionalmente puede disponer la realización de un examen de la víctima en juicio cuando estime que tal la declaración, esta declaración o la exploración preprocesal de la víctima, primero, no se llevó a cabo conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen el derecho de defensa. Segundo, porque resulta deficiente o incompleta. Tercero, porque lo solicite la propia víctima o cuando ésta se haya retractado por escrito. Y cuarto, ante el expuesto por el imputado y o la declaración de otros testigos, sea de rigor convocar a la víctima para que se incorpore nueva información o aclare ciertos sectores oscuros o ambiguos de su versión. En cuanto a la tipicidad subjetiva, obviamente se puede concluir que este delito se caracteriza nuevamente por ser un acto de comisión dolosa, lo que significa que se requiere de la intención consciente del autor para llevar a cabo este acto delictivo. Este aspecto, desde luego, como bien saben, es fundamental para la comprensión de la naturaleza de este delito, ya que excluye la posibilidad de una comisión imprudente.
lo que se caracteriza desde luego por la falta de cuidado, la falta de realización de un acto sin la intención de causar un daño. Y por tanto, en el contexto de los delitos de violación sexual, la intención de infligir daño, aprovecharse de la vulnerabilidad de la persona o de la víctima es esencial. En ese sentido, el tipo que estamos mencionando puede manifestarse a través de tres modalidades: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo o el indirecto se configuran en este caso cuando el agente tiene pleno conocimiento, como bien lo saben, de que la víctima es menor de edad y aún así procede a llevar el acto sexual. Esto puede incluir no solamente la penetración vaginal, anal o bucal, sino también la introducción de objetos que puedan terminar. La finalidad de estas acciones es de manera evidente satisfacer las propias apetencias del agresor. Si no se identifica una intención específica en la conducta del agente, la figura delictiva de violación sexual no puede ser configurada, ¿no? Esto pone de manifiesto que al igual que en los actos, en los otros delitos sexuales, se requiere de la presencia aquí de un elemento subjetivo adicional al dolo, porque la conducta sexual aquí desarrollada por la agente sea considerada delictiva. Este elemento subjetivo adicional es crucial, ya que se refiere a la conciencia del agresor sobre situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y su decisión deliberada de aprovecharse aún de ella. Por otro lado, el dolo eventual, como saben, se presenta en situaciones en las cuales el sujeto activo, a pesar de ser consciente de la probabilidad de que su víctima pudiera ser una menor de 14 años, no se detiene ni se abstiene de realizar el acto sexual. Aquí el autor actúa con total indiferencia ante el peligro que representa su conducta, y esta actitud refleja una falta de empatía y una desconsideración hacia el bienestar, desde luego, del menor, que lo agrava o que agrava, digamos, el delito en sí. El concepto de que deben estar pensando en esto, el concepto del error de tipo establecido en el artículo 14 del Código Penal juega aquí un papel significativo en la determinación de la responsabilidad penal del autor. Es decir, el error de tipo, que se refiere a este desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal y que según su propia naturaleza puede llevar a la exclusión de la responsabilidad penal o a la consideración de una infracción como culposa, que en aquellos casos en los que, luego, en aquellos casos donde la ley así lo disponga, que ese no es el error, puede surgir, por ejemplo, cuando el agente actúa con la firme creencia de la que la persona con la que está realizando el acto sexual es un mayor de 14 años. En la doctrina nacional se establece, están en esta posición el profesor Bramón Arias, Carlos Caro, el propio profesor Ramiro Salinas, ¿no? Que dicen en la posición de que hermenéuticamente no hay inconveniente para sostener que en cuanto a la edad de la víctima es posible configurar el error de tipo, ¿no? Se presentará así una categoría jurídica, por ejemplo, cuando en este contexto el agente actúe con la creencia firme de que el sujeto pasivo con el cual realiza aquí el acceso carnal o el acceso sexual es mayor de 14 años, situación que se resolvería aplicando lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal, siempre y cuando el sujeto activo no haya usado, no haya hecho, desde luego, no haya hecho el uso de la violencia o amenaza sobre la víctima, ¿no? Claro, porque si se verifica eso, entonces la concurrencia de estos factores, en el caso concreto, el operador jurídico va a subsumir los hechos del acceso carnal previsto y sancionado en el Código Penal, ¿no? Sobre esto incluso la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1068-2019 Piura estableció que se descarta de plano un error de tipo si entre la víctima y el agraviado hay una diferencia de 23 años, ¿no? Es decir, en ese recurso, dada la edad de la víctima, el acceso carnal en su contra, tipificada en el delito de violación sexual de menor, era obvio que podía advertirse su minoría de edad, ya que la niña era, en ese caso, su vecina, la conocía desde hace muchísimo tiempo y sabía que estaba en el colegio. Entonces el encausado le llevaba a la víctima una diferencia de 23 años, por lo que era una relación
sentimental, digamos que no estaba aceptada ahí. El error les digo, el error de tipo se descarta, se dijo ahí de plano, así como el de prohibición, pues es patente, se estableció allí que medianamente integrada socialmente conocer la prohibición del acceso carnal de las niñas menores de 14. Por tanto, el error de tipo como el error de prohibición se desestiman de manera contundente en ese contexto. Era obvio que cualquier persona que esté medianamente integrada a la sociedad debía conocer la prohibición legal de mantener relaciones sexuales con menores de 14 años. Ese análisis, desde luego, subraya la importancia del marco legal que tenemos en este caso. Raider, ya yo me pasé como siempre, pero bueno, hay muchas cosas importantes. Quiero cerrar, si me permites, Raider, por favor, con antijuricidad, culpabilidad, y de ahí ya los libero a ustedes y también me libero yo. Hablemos de antijuricidad. Cuando hablamos de la antijuricidad, la misma naturaleza del delito de aquí de acceso carnal sexual sobre un menor hace aquí imposible que en la realidad práctica, por ejemplo, se presenten casos donde funcione de manera, digámoslo, positiva alguna posibilidad de una causa de justificación cuando la víctima tenga una edad menor a 14 años. Como se sabe, a los adolescentes menores de 14, nuestro sistema los protege, lo hemos visto de sobremanera y todos sabemos que hasta por sentido común debemos de protegerlo. De hecho, la Corte Suprema en la casación 1485-2018, Madre de Dios, que hemos mencionado tantas veces hoy, se pronuncia que al establecer que la ausencia del daño psicológico de una persona menor de 14 tampoco es causal de atipicidad ni de justificación, toda vez que éstas no expresan consentimiento válido. Recuerden que vimos eso para disponer sobre su sexualidad y aun cuando el hecho no genere afectación alguna, subyace el deber que poseen todas las personas de respetar y proteger la indemnidad sexual de los menores de 14 años. Culpabilidad. Desde luego, ya después de haber determinado que un individuo ha llevado a cabo una conducta típica de acceso sexual con un menor y no hay ninguna causa de justificación, no hay ninguna razón que justifique su acción, el análisis legal se centrará en establecer si esa conducta puede atribuirse a su autor. Y en esta fase lo que se va a evaluar es que si el individuo era imputable al momento de cometer el acto, es decir, si era mayor de 18 años, si no padecía alguna enfermedad, una anomalía psíquica que pudiera hacerlo inimputable, desde luego, y también se va a examinar si al momento de llevar a cabo la conducta sexual con el menor, el individuo era consciente de su carácter ilícito, es decir, si sabías que la acción estaba prohibida en derecho. En la doctrina nacional incluso aquí se invoca un error de prohibición. Hay supuestos en los cuales se invoca el error de prohibición en estos casos en los cuales debe de ser respaldada dentro del proceso penal. Desde luego no solamente vale alegarlo, sino hay que respaldarlo y sustentarlo con pruebas mínimas, objetivas, concretas, que se hubieran presentado y que sean relevantes, porque de lo contrario se considera simplemente como una estrategia de su sustento. De hecho, el profesor Salinas Sicha comenta que en el contexto nacional se observan situaciones en las cuales algunas comunidades aún no han adoptado estos estándares culturales occidentales, digamos, que existen entre la mayoría de nosotros y que se pueden llevar algunos aquí a que consideren normal, natural, el poder mantener relaciones sexuales con menores entre 12 a 18 años, por ejemplo, ¿no? Y que en la práctica incluso se encuentran casos de error culturalmente condicionados, ¿no? Que es lo que está contemplado, por ejemplo, en el artículo 15 de nuestro Código Penal, y en el cual este error, como bien saben ustedes, ocurre cuando el individuo desconoce la ilegalidad de su conducta y no comprende que su comportamiento es injustificable, aunque la conducta puede ser tipificada como típica y antijurídica, no puede atribuirse en ese contexto personalmente al autor, ya que éste desconoce de la legalidad de su acto. Esto hace que la culpabilidad sea inexistente y por tanto el delito no proceda. Para que este argumento prospere, debe ser respaldado en el proceso penal mediante documentación, sobre todo con peritajes antropológicos, tal como ya se han establecido en otros pronunciamientos. Incluso
el Acuerdo Plenario 1/2015 establece determinados criterios para poderlo tener en cuenta el error culturalmente condicionado. Dice, se debe desarrollar acá, según el Acuerdo Plenario 1/2015, una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del Código Penal a fin de que este no se proyecte indebidamente sus efectos sobre los autores de los delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niños y adolescentes menores de 14, la construcción técnica idónea de las pericias antropológicas en los procesos penales sobre la materia, la necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos para considerar, complementar y posibilitar una mejor valoración judicial de las conclusiones de relevancia intercultural que se dan estos contextos aportadas por las pericias antropológicas y finalmente la inserción en el razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales de la doctrina internacional y nacional sobre el enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes en los contextos pluriculturales. Como ven ustedes, son varios los tópicos que se tienen en consideración aquí y todo eso. Así que, bueno, muchísimas gracias, Reader. Les agradezco el que hubiéramos estado el día de hoy aquí